Ya, los quiero participativos. Ya, chicos, primero les voy a explicar de qué trata el tema, resistencia de la insulina, porque a partir de eso es lo que ustedes tienen que entender el tema para que lo puedan explicar ya. Por eso yo he hecho un resumen ayer. ¿Dónde está la imagen que te mandé? Te mandé, ¿no? Una imagen de que hice a mano alzada. A ver, por acá está. Por acá debe estar. Acá está. Ya, Ya, chicos, voy a comenzar con la explicación del tema en general y luego vamos a ir al paper, ¿ya? Y luego vamos a ir al paper, al documento en Word. La resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? La resistencia a la insulina es que tu cuerpo la produce. Tú sabes que la insulina es una hormona, ¿sí o no? Ah, mira, te lo voy a explicar así, ¿ah? No sé si está acá, pero un chico, pues un ratito, un ratito. Ya. Entonces, la insulina, para comenzar, ya tú sabes que es una hormona. Si tienen preguntas, ahí mismo la hacen, chicos, ¿ya? Es una hormona. Vamos a tener alrededor de 30 minutos de reunión. Ya, la insulina es una hormona. Esta hormona da la orden para que la glucosa, apúntalo ya, la glucosa de la sangre salga. ¿Qué quiere decir, chicocos? Que esta insulina que hace en el conducto sanguíneo, ahí está la sangre, hay mucha glucosa a veces, ¿no? A veces comemos mucho, ¿no? Comemos mucho, exageramos en comer y esa sangre se llena de glucosa. Entonces, ¿qué hace la insulina en esos casos? La insulina dice, mira, ¿qué dice? En la sangre no puede haber mucha glucosa, porque si hay mucha glucosa en la sangre, te puede dar un coma diabético, porque hay exceso de glucosa, no puede haber. Entonces la insulina da la orden con un megáfono y dice, ¿sabes qué? Glucosa, retírate de la sangre, retírate de la sangre, retírate de la sangre. Retira el exceso de glucosa. Eso se da en condiciones, por ejemplo, cuando eres muy sedentario, cuando no haces ejercicios, ¿de acuerdo? Tu sangre se llena de glucosa cuando comes chatarra, comes en exceso, no tienes una alimentación balanceada, tu sangre llena de glucosa. Pero la insulina es tu amiga en esos casos y dice, ¿sabes qué? Agarra esa glucosa, sangre, y retírala, bótala. Pregunto yo, chicos, ¿a dónde va esa glucosa cuando la insulina da esa orden? ¿Alguien sabe? Samira, Sebastián, ¿alguien sabe a dónde se va esa glucosa? Se puede ir a formar lípidos, se puede ir a formar proteínas, ¿no? Entonces, con tal que la glucosa de la sangre, o se puede convertir en glucógeno para almacenarse en el hígado, con tal que la glucosa salga de la sangre para que se mantenga en niveles apropiados, que no se exceda. Eso hace la insulina. Es tan importante para nosotros porque la insulina regula el contenido de glucosa en sangre, haciendo que no se exceda la concentración. Por eso es importante la hormona insulina. ¿De acuerdo? Por eso es importante la hormona insulina. Entonces, viene la primera pregunta. Ya vamos a entender el tema. Entendemos este tema y ya después nos vamos al paper y al toque lo hacemos el tema porque va a estar fácil. Ahora hago una pregunta. Entonces, según lo que he explicado, la insulina tiene un efecto hipoglucemiante o tiene un efecto hiperglucemiante. Si yo sé que que la insulina ayuda a disminuir la glucosa en sangre cuando está en exceso, pregunto yo, ¿la insulina tiene un efecto hipo o hiperglucemiante? hipo. Hipoglucemiante, muy bien. Es una hormona hipoglucemiante.
porque ayuda a bajar el contenido de glucosa en sangre en condiciones cuando tú tienes mucha glucosa en sangre, hipoglucemia. Ya, ya sabes ya qué hace la insulina. Eso es lo principal, chicos. Eso es lo principal. Entonces, tú, yo, las personas normales, asumimos que, no normales, sino que que nuestro cuerpo funciona en lo normal, ¿ya? Entonces decimos que, profesor, yo ayer he comido bróster, he comido salchipapa, el día en la mañana he comido pan con una hamburguesa, he tomado una gaseosa, pero profesor, m- mi glucosa en la sangre está en exceso, pero no me hace nada, yo vivo mi vida normal. Claro, tú vives tu vida normal, ¿sabes por qué? Porque tu insulina está trabajando arduamente para que tu sangre no tenga mucha glucosa. ¿Y a dónde se va esa glucosa? A formar tejido adiposo, se va a formar proteínas, se va a formar glucógeno. La cosa que la insulina hace que tu sangre esté en los niveles normales. ¿A dónde la lleva? Eso ya es un tema secundario. Lo importante es la acción de la insulina. Retírala el exceso de glucosa ya. Gracias a tu insulina, tú regulas bien tu contenido de glucosa en sangre porque tu insulina está trabajando bien. Ahora entro al problema del tema que te han dado a ti. ¿Qué pasa cuando todo este sistema que he explicado, estoy grabando la clase, ¿no, chicos? Sí, sí estoy grabando la clase. ¿Qué pasa cuando todo este sistema que he explicado hay un problema en en tu metabolismo, que es la resistencia a la insulina? Chicocos, ¿qué pasa o qué significa resistirla a la insulina? Que tu insulina se está produciendo, pero que tu insulina no hace efecto. Tu cuerpo produce insulina, tu páncreas produce insulina, porque esta es una hormona que la produce el páncreas. Produce insulina, pero esa insulina ya no hace efecto en el organismo. Es decir, la glucosa de la sangre ya no le hace caso a la insulina para que ésta se retire cuando hay exceso de glucosa en sangre. Ese es el problema de la resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Resistencia a la insulina. ¿Y quiénes generan esto, chicocos? ¿La diabetes de tipo uno o la diabetes de tipo 2? Vamos a entender bien esas dos diferencias, diabetes de tipo 2. ¿Dónde se presenta la resistencia a la insulina? ¿En diabetes de tipo uno o en diabetes de tipo 2? Diabetes de tipo uno es que tú naces con esa condición, se da en los primeros años de vida. No tiene nada que ver con el sedentarismo, con la obesidad, con la mala alimentación. Se produce eh, se podría decir que se produce cuando la persona ya nace con esa condición, diabetes de tipo uno. Pero la diabetes de tipo 2 se da y es la mayor causa de muerte en el mundo porque ahí se da la resistencia, se desarrolla con los malos hábitos. La diabetes de tipo 2 se desarrolla con los malos hábitos, con una dieta desbalanceada, ¿de acuerdo? Con el sedentarismo, ¿de acuerdo? Con, con esos dos factores principalmente. Por eso te dicen, no comas mucha grasa, no comas mucho dulce, te va a dar diabetes, porque tú lo desarrollas. Esta resistencia a la insulina se desarrolla con los malos hábitos. ¿De acuerdo? En personas de diabetes. Entonces, diabetes de tipo 2 es que tú causas la enfermedad de la diabetes. Y esa diabetes de tipo 2 tú lo desarrollas y genera que resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que, profe, por mis malos hábitos, por mi sedentarismo, por todo, ya mi insulina he hecho que ya no haga efecto, ya mi glucosa no le hace caso a la insulina. Eso es resistencia a la insulina. Y cuando hay resistencia a la insulina, por más que se produzca insulina en el páncreas, ya tu glucosa no le hace caso. ¿De acuerdo? Entonces, entonces ya entendiste el tema, ¿no? Ahora, ese es un preámbulo, ¿no? Por ahí pueden comenzar como un preámbulo. Siempre es bueno, chicocos, comenzar con un preámbulo, ¿ya? Para que agarres confianza en la explicación del tema, ¿no?
Entonces, primera causa mundial de muerte, ¿no? Primera causa mundial de muerte, la diabetes de tipo 2 desarrollada con los malos hábitos, ¿ok? Ahora, mm, bien, eso es un poco ahora, tenemos acá la insulina. La insulina, para que pueda decirle a la glucosa que salga, todo se da en la célula, ahí está la glucosa, que salga de la sangre, regula a través de señalizaciones. Esta emite señalizaciones, ¿de acuerdo? Emite señalizaciones y tiene que ver mucho en el funcionamiento metabólico y en el balance energético. ¿Por qué? Porque como la insulina retira la glucosa de la sangre, ¿de acuerdo? Para formar, por ejemplo, glucógeno, para formar, por ejemplo, lípidos o proteínas, tiene que ver más que nada también de acuerdo al balance energético. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, eres una persona que hace bastante esfuerzo físico, por ejemplo, haces deporte, ¿de acuerdo? Y lo que consumes es igual más o menos a lo que gastas en cuestiones energéticas, tu insulina va a trabajar bien, no va a estar propensa a dar señalizaciones a cada rato, ¿sí o no? Porque tu propio organismo está compensando lo que ingresa y lo que gasta. Pero si eres una persona sedentaria, si eres una persona con malos hábitos, la insulina va a estar trabajando arduamente. De esa forma regula, de esa forma señala. Va a estar actuando o no va a estar actuando dependiendo de tu balance energético. Y el balance energético tú lo regulas con la ingesta y el gasto energético, ¿ya? Entonces la señalización va a depender de tu balance energético, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, del funcionamiento metabólico también, ¿no? En base más general del funcionamiento metabólico, ¿no? De cómo está funcionando tu metabolismo. Los dos tienen relación. Entonces, la insulina va a depender de que si soy sedentario o no soy sedentario, si es que hago esfuerzo físico o no hago esfuerzo físico. De eso, ya la insulina dirá, ahorita actúo o más tarde actúo o cuándo actúo, ya ahí se va regulando. ¿Y cómo regula? A través de señalizaciones. Ahorita vamos a ver las señalizaciones. Entonces, Chicoco, cuando todo esto no está en equilibrio y la insulina comienza se podría decir, a dañarse, ¿no? Se altera, se genera resistencia a la insulina. La glucosa de tu sangre ya no le hace caso a la insulina, por más que la insulina esté diciendo, retírese de la sangre, retírense de la sangre. Ya la glucosa va a seguir en la sangre y ya no se va a retirar, vas a generar mucho contenido de glucosa en sangre y eso es dañino para la salud, ¿no? Entonces, cuando se da eso, cuando se altera este sistema de señalización de la insulina, decimos que ya la señalización es deficiente, ¿de acuerdo? La señalización es deficiente. Consecuencia, la diabetes de tipo 2. Cuando la señalización de la insulina está afectada, vas a generar diabetes mellitus o diabetes de tipo 2, causa principal de muerte en el mundo. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de esta mala señalización? La inflamación celular, ¿de acuerdo? El estrés del retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático, l- retículo endoplasmático nada más. Y la disfunción mitocondrial. Estas tres, según el paper que yo he averiguado, estas tres son las principales causas de que haya una mala señalización, ¿de acuerdo? De que haya una mala señalización, de que la insulina no esté trabajando bien. Ahora, chicos, ustedes tienen que comenzar su exposición haciendo un, un preámbulo del tema y pueden utilizar esto. Si desean, le toman
una foto, ustedes me avisan y procedemos a la explicación ya del documento del Word. Ya. Preguntas, con confianza, algo que quieran saber de acá. Preguntas. ¿Se entiende? Preguntas, 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 preguntas. Entonces, esta investigación que hemos hecho en su Word, antes se creía que la resistencia a la insulina se daba por problemas de mala alimentación o malos hábitos, pero este paper te dice que no solamente es eso, sino es las causales son la inflamación celular, el estrés del retículo endoplasmático y la disfunción mitocondrial. Ya, y esto lo vamos a ver ahorita en el Word. Preguntas, chicos, preguntas, Samira, Sebastián. Sí, pasamos, Moca, pasamos. Pasamos, ya no hay preguntas. Ya, bacán, ya, listo, ya está. Entonces vamos a abrir el Word y acá. Ya, vamos a ver, es importante leer el resumen porque el resumen nos va a ayudar a entender qué está pasando, ¿ya? Mira, la resistencia a la insulina es un elemento central en el desarrollo de la diabetes de tipo 2. Ya te expliqué que es causal de la diabetes de tipo 2, no de tipo 1. De tipo 2 que se va adquiriendo con la vida, con los malos hábitos. Una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial, ya bueno, esta condición surge en los tejidos metabólicos, principalmente en el hígado, músculo, tejido adiposo, dejan de responder, esto es importante ya, dejan de responder a la insulina, generando, obviamente, si la insulina no actúa, va a generar hiperglucemia, ¿ya? Va a generar hiperinsulinemia. ¿Qué quiere decir? Que va a haber insulina recontraabundante, baldes de insulina en tu organismo, pero esa insulina es ineficiente y progresivo agotamiento de las células beta pancreáticas. ¿Ya? Bueno, esto se explica por los mecanismos moleculares implicados en la señalización de... Todo esto se da por este problema, por los mecanismos moleculares en la señalización de la insulina. Hay problemas de señalización de la insulina, por eso es que la insulina ya no le hacen caso, porque emite señalizaciones ineficientes. Y esto conduce a la resistencia de la insulina. Se describen alteraciones como la fosforilación aberrante del receptor del IRS, ahorita le voy a explicar, el aumento de las fosfatasas, la disminución de la actividad de estos efectores. Todos los elementos en conjunto comprometen la captación y metabolismo de la glucosa. Claro, ya no hay una correcta señalización, la captación y el metabolismo de la glucosa se ven afectados. No va a haber un equilibrio, ¿no? Se va a comenzar a aglomerar la glucosa en la sangre. La presente investigación intenta integrar tres procesos patológicos que hoy se conocen como mecanismos críticos de la resistencia a la insulina. Esto es importante. ¿Qué quiere decir este paper? Este paper quiere decir que la resistencia a la insulina se da por estos tres factores. Apúntalo. La resistencia a la insulina, este paper postula o dice, este es celular, que la resistencia a la insulina se da por estos tres factores. Estos tres factores lo vas a encontrar en el desarrollo de todo el paper. Las causales de la diabetes de tipo 2 de resistencia a la insulina es inflamación celular, estrés del retículo endoplasmático y disfunción mitocondrial. Cópialos. Esos son los tres causales. Lo vamos a desarrollar a lo largo del documento. ¿Ya? Inflamación, estrés y disfunción mitocondrial. Bueno, esto es ya una contextualización inicial. Esto no hace falta tenerlo. ¿Ya? Ahora sí, acá. Este es importante. Mira, hoy se conoce que es una condición multifactorial. Eso es importante. ¿Por qué multifactorial? Porque no solo depende, eso puedes poner en tu paper o en tu PPT, puedes poner lo siguiente, mira. Razones por las cuales se genera la resistencia a la insulina, o en otras palabras, la insulinoresistencia. Entonces tú puedes poner ahí, ¿no? En base a lo que nos dice el paper,
que hoy se conoce que es una condición multifactorial, que no solo se basa en un mal hábito alimentario, sino que es una condición multifactorial que depende de, como dice su nombre, varios factores. Y esos tres factores están acá, lo que te he dicho. Y puedes poner ahí inflamación celular, estrés del retículo endoplasmático y disfunción mitocondrial. Esas son los factores las condiciones multifactoriales. Ahí está, ¿no? Inflamación del estrés del retículo endoplasmático, inflamación, estrés del retículo endoplasmático que genera un mal plegamiento proteico y sobrecarga metabólica, difusión mitocondrial que genera acumulación de lípidos tóxicos y especies reactivas de oxígeno, o sea, radicales libres. Seguimos. Entonces, la integración de estos factores, de estos tres factores, claramente inflamación celular, vuelvo a repetirlo, estrés en el retículo endoplasmático, y el último era, chicos, disfunción mitocondrial. La integración de esos tres factores revela que la resistencia a la insulina no se limita a un único tejido, sino que presenta una alteración sistémica, se da en varios lugares, influenciada por el estado nutricional, el entorno inflamatorio y la capacidad celular para procesar nutrientes y estrés metabólico. En suma, estudiar la resistencia a la insulina es fundamental para comprender el origen molecular de enfermedades prevalentes en la población moderna y para diseñar intervenciones tempranas que reduzcan el impacto del síndrome metabólico y sus complicaciones. Hasta ahorita ya sabemos qué cosa es la insulina, qué hace la hormona, cuándo se presenta la resistencia a la insulina, ¿no? Y también sabemos los tres factores que el documento que hemos estudiado está diciendo que afectan la señalización: inflamación celular, estrés del retículo endoplasmático y problemas mitocondriales, disfunción mitocondrial. El objetivo de esta presente investigación es revisar y unificar los mecanismos moleculares que explican la resistencia a la insulina. Ahora vamos a ver por qué las señalizaciones de la insulina son ineficientes. Y entre ellos van a ser esos tres factores los responsables. Escribiendo la alteración de la insulina, de la señalización de la insulina, el papel de la inflamación y de estos tres factores y su relevancia clínica. De eso se trata el tema, chicos. Ya. Mira, para que tú comprendas, para que tú comprendas el problema de la señalización de la resistencia a la insulina, primero voy a explicar cómo es las señalizaciones en condiciones normales. Y vas a apuntar, ¿ya? Primero vamos a explicar cómo se da en condiciones normales y después vamos a ver qué pasa con estas señalizaciones cuando hay problemas. ¿Cuáles son las cosas que suceden cuando hay problemas? Primero hay que comprender cómo es en condiciones normales. En condiciones normales, chicocos, un poco la membrana de la célula. La membrana celular tiene un receptor de insulina. Esta insulina manda señalizaciones, manda señalizaciones a un receptor de insulina, ¿de acuerdo? Este receptor de insulina se va a comunicar con el IRS. Todos estos nombres, chicocos, son efectores de señalización. ¿Ya? Son proteínas en su mayoría y son efectores de señalización. Todas estas bolitas que ves acá son efectores de señalización. En síntesis, la insulina envía señales a través de todo este sistema y una vez que recorre por todos esos efectores, va a decir, por favor, síntesis de glucógeno. Ah, profe, para retirar glucosa de la sangre, voy a sintetizar glucógeno. Ya, por ejemplo, le ordena a que se sintetice el glucógeno, pero esa glucosa para sintetizar glucógeno la sacan de la sangre. Está haciendo su efecto hipoglucemiante. ¿Me dejo entender? Ya. De repente dice, ¿sabes qué? Haz síntesis de proteínas. Esa insulina emite las señalizaciones para que se sintetice proteínas a partir de glucosa. De repente dice, ¿no? Otra señalización, síntesis de lípidos. De igual manera, la insulina hace todo ese procedimiento de señalización a través de la membrana celular para que se comience a sintetizar lípidos.
todo esto para que la glucosa en sangre se regule, disminuya y lo vayas a formar con eso otras moléculas y tu sangre esté con el contenido de glucosa adecuado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esto está explicado acá, mira. La insulina se une al receptor de insulina. La insulina se une al receptor de insulina. Este es el receptor de insulina, ¿ya? El de verde, receptor de insulina. Activa la autofosforilación en tirosinas del IR, o sea, activa la autofosforilación. Mira, fosforilaciones, activa las fosforilaciones. Este receptor activa las fosforilaciones, ahí están. Activa la autofosforilación en tirosinas del IR, o es decir, del receptor de insulina. Activa las fosforilaciones. Cópialo también, por favor. Cópialo para que no te pierdas. Ahora, esto es importante, chicocos. Es importante que tú sepas que activa la autofosforilación en tirosinas. Esto es relevantemente importante porque una afección es que más adelante vas a ver que en las condiciones anormales, esa autofosforilación se da en otros aminoácidos. Y si se da en otros aminoácidos que no son la tirosina, es cuando las señalizaciones son deficientes, son malas, ¿ya? Más adelante vas a ver que los problemas se dan cuando esa autofosforilación no se dan en aminoácidos como tirosina, sino se dan en aminoácidos como serina, por ejemplo. Y ahí genera todo un problema, porque debería ser en tirosinas, ¿ya? Activa el IRS, ¿no? Fosforilados en tirosina. Para que esto se active, debe ser fosforilados en tirosina. Después, chicos, es como una cascada, ¿no? Se activa el PI3K, se activa el AKT, el PKB, acá está el AKT, miren. Y así transmite la insulina sus señalizaciones para que se den todos esos procesos que hacen que la glucosa salga de la sangre y genere el efecto hipoglucemiánico. Translocación del GLUT4, síntesis del glucógeno. Entonces, activación de la síntesis proteica, genera lipogénesis, síntesis de lípidos. Entonces, si genera lipogénesis, inhibe la lipólisis, ¿no? Que es su antónimo. Resultado de toda esta cascada, chicos, resultado de toda esta cascada es que la glucosa en sangre disminuye. Resultado de ello, menor glucosa en sangre y mayor captación de glucosa. Capto la glucosa de la sangre para reducirla, para sacarla. A eso se refiere. Entonces, cuando esta insulina trabaja bien como lo está haciendo en tu organismo, como lo está haciendo en mi organismo, todas estas señalizaciones se dan de manera correcta con las fosforilaciones en el aminoácido tirosina. Ahora, eso se da en condiciones normales. Este proceso de señalización se da en condiciones normales. Pero ahora viene el problema. ¿Qué pasa si esta insulina se junta con la membrana de la célula y y se une al receptor de insulina? Pero ¿qué pasa? Que ahora ya esas señalizaciones se ven afectadas. Ya no llega la señal para que se hagan todos estos procesos de la base de la figura. Ahora vamos a entender cuáles son esas causales, ¿ya? Eso es el corazón del tema. ¿Cuáles son esas causales que no permiten que la señalización sea la correcta? Entonces acá dice, ¿no? Señalizaciones en condiciones anormales. Acá arriba hemos hecho en condiciones normales. Ahora, en condiciones anormales, vamos a ver ruta metabólica alterada en la resistencia a la insulina. Ahora vamos a ver por qué la insulina no emite señalizaciones correctas, es decir, resistencia a la insulina. Entonces dice, la alteración ocurre sobre todo en dos puntos claves. El receptor IRS, aquí ocurre el problema, en este receptor IRS. Y la vía PI3K y AKT. Y la vía PI3K, AKT. Por acá también ocurre la mayor cantidad de problemas.
Ya, ahora vamos a ver el primero. Mira, el primer causal. Acá, primero te voy a enseñar este 2 que es una de las más importantes. Primero el 2 y después retornamos a la uno, ¿ya? Para que lo entiendas mejor. Dice, mira, tú sabes que este de acá, el IRS, se tiene que fosforilar, tiene que haber fosforilaciones. ¿En qué aminoácido? En el aminoácido tirosina. Eso es lo que estaba en condiciones normales. Pero mira qué pasa cuando se activa activación de las sinasas. Las sinasas son enzimas que fosforilan, ¿no? La exoquinasa, le agrego un fosfato en el carbono tal. Ya, las sinasas son familia de enzimas que fosforilan, agregan grupo fosfato. Entonces, esa fosforilación ya no se da en el aminoácido tirosina, sino la fosforilación se da en el aminoácido serina del IRS. Y yo pregunto, ¿es correcto que la insulina emita señalizaciones y las fosforilaciones del IRS se den en el aminoácido serina? No es correcto. ¿Debe ser en qué aminoácido, chicos? Debe ser ¿dónde debe ser? En la tirosina. La fosforilación debe ser en la tirosina. Entonces acá, mira, acá dice, aquí ocurre la lesión principal de la señalización. Fosforilan al IRS en serinas y no en tirosinas. Entonces, está fosforilando el aminoácido incorrecto. Esto causa que esto se bloquee porque no está teniendo la tirosina como aminoácido en la fosforilación. Entonces, esto causa el bloqueo esa, de este de acá, de este receptor de insulina, el IRS. El IRS no activa, ya, como ya falló acá, no activa el PIK3, PI3K, y no se va a dar toda esta